¿Están disfrutando el tiempo de comunión, de compartir? Gracias ahí a los hermanos que nos ministraron recién a través de la alabanza. Qué bendiciones. La comunión es alabar juntos al Señor y abrir su palabra. Qué privilegio que el Señor nos da de poder estar reunidos alrededor de su palabra, un grupo de sus hijos. Y eh, ahí el tema que nos toca ahora tiene que ver con la sujeción a la palabra, ¿no? Esta es la marca también de una iglesia sana. Así que ustedes pueden acompañarme ahí en sus Biblias a Santiago, capítulo 1, y vamos a estar considerando del versículo 22 al versículo 25. ¿Sí? Vamos a leer y de vuelta a orar al Señor y pedirle que Él nos pueda guiar a través de su palabra. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Oremos. Padre, estamos una vez más todos nosotros alrededor de tu palabra, Señor, viéndote, Padre, que puedas mente, por medio de tu verdad hablar en vida, Señor, y que tu Espíritu pueda orar en nuestro corazón, Señor, que pueda traer mucho fruto y que esto se pueda evidenciar, Señor, en las iglesias, como siguen afirmándose, Señor, y siguen abrazando tu palabra. Señor, ayúdanos a estar atentos, a recibir con mansedumbre tu palabra, Señor, y que podamos ser obedientes a todo lo que vamos a escuchar en esta mañana. Agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de nuevo, antes de comenzar a explicar estos versículos, recuerden que lo veíamos esta mañana. Santiago lo que está haciendo está de alguna manera confrontando la profesión de fe de estos judíos que habían sido dispersos, ¿no? Que habían salido de Jerusalén a causa de la persecución. Y Santiago lo que quiere hacer es, a través de estos principios, mostrarles cómo luce una fe genuina. Cómo luce una fe que realmente ha entendido el Evangelio y ha sido transformado por el Evangelio. Así que mencionamos hoy, ¿no? A través de las pruebas, a través de la tentación, cómo enfrento, cómo atravieso las pruebas y la tentación, eso muestra si estoy en Cristo o no. Pero también cómo respondemos frente a la palabra. Esta es otra de las marcas o las evidencias que Santiago va a presentar. La manera de responder frente a esto muestra si soy un creyente genuino o no. Así que vimos recién que la palabra fue el medio por el cual Dios nos salvó. Él nos salvó por la palabra, ¿no? Él de su voluntad nos salvó por la palabra. Y ahora vimos también al final de este estudio de la mañana que debemos abrazar la palabra, debemos recibirla con mansedumbre, desechando el pecado. Ahora, Santiago nos va a mostrar en este pasaje que leímos, lo vamos a estudiar, nos va a mostrar que para tener una actitud correcta frente a la palabra, no solo requiere o se requiere recibir la palabra, sino que también Santiago nos va a mostrar la obediencia. La obediencia es un requisito para el creyente. Los creyentes deben someterse a la palabra. Así que es tan importante como escuchar, recibir la palabra, es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Así que la obediencia a la palabra es un requisito, es un mandato para el creyente, para la iglesia, y entonces cada creyente debe vivir de esta manera. Así que podríamos decir en el contexto, en la forma en la que Santiago lo presenta como una marca de una fe genuina, que la obediencia a la palabra manifiesta si tu fe es genuina. Y la desobediencia a la palabra manifiesta que tu fe no es una fe verdadera. Esto es lo que Santiago va a decir. Así que
vamos a responder a través de este tema que vamos a tratar eh, a la pregunta si es que somos obedientes a la palabra de Dios o somos oidores, con el objetivo de que podamos evaluar nuestra propia vida, ¿sí? Así que veamos algunos puntos en estos versículos. Y en primer lugar, lo primero que vamos a ver ahí en el versículo 22 es que debemos obedecer la palabra y no ser engañados. Así que obedece la palabra y no te engañes. Hermanos, para recibir la palabra de Dios es necesario ser un hacedor de la palabra. Pensar que podemos recibir la palabra sin la obediencia a la palabra, esto es un engaño. Esto es lo que Santiago nos va a presentar. Esto es lo que Santiago nos va a presentar. Miren lo que dice ahí el texto, si me acompañan, versículo 22, pero sed hacedores. Fíjate, esta, esta es la idea acá, este es un mandato, este es un imperativo que debe ser obedecido, y este mandato debe ser obedecido de una manera continua, ¿sí? De una manera continua. O sea, la idea de Santiago cuando escribe estas expresiones sean continuamente o sigan esforzándose por ser o por llegar a ser hacedores de la palabra de Dios. Así que este es el mandato que gobierna el resto del pasaje que vamos a estar estudiando. Esta es la característica de un creyente genuino. El creyente genuino recibe la palabra y vive y sigue viviendo como un hacedor de la palabra de Dios. Vive en un constante crecimiento en obediencia a la palabra de Dios. Esta es la característica de alguien quien ha nacido de nuevo por la voluntad de Dios por medio de la palabra. Es obediente. Así que fíjate ahí la palabrita, sed hacedores de la palabra. Fíjate, esta idea acá de hacedores muestra a alguien que hace lo que se le indica. Este término aparece 4 veces en la Biblia y 3 de esas 4 veces aparecen acá en este pasaje. Ser un hacedor, fíjense si no es importante este tema, ¿no? De obedecer, de hacer lo que se dice. Así que el hacedor es aquel quien que hace, que cumple, es aquel que lleva a cabo la palabra que se le dio, que se le dijo, ¿sí? Santiago está poniendo un énfasis en especial en que el creyente no solo debe escuchar, no solo debe ser pronto para escuchar, debe tener una actitud humilde para recibir la palabra de Dios, sino que Santiago está enfatizando que el creyente obedece. Por eso el énfasis en repetir las palabras y las ilustraciones que nos va a dar Santiago. Así que el creyente obedece. Así que Santiago quiere confrontar a estos hermanos y decirle, no es suficiente escuchar la palabra, debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes. De vuelta, Santiago está conectando todo lo que venimos hablando. Versículo 18, las palabras de verdad, quien Dios usó como gente para salvarnos, para darnos nueva vida, esa palabra que necesitamos que se arraigue en nuestra vida y recibirla y escucharla, es esa misma palabra que el creyente debe poner por obra, debe hacer, debe ser un hacedor de la palabra. Así que podríamos decir lo siguiente con lo que ya vimos hasta ahora, ¿no? El creyente verdadero no solo busca aprender la palabra, no solo busca recibir información en su mente que le indique quién es Dios y quién es Él, sino que el creyente verdadero es una persona quien va a obedecer la palabra de Dios. Claro, esta obediencia no siempre va a ser perfecta, no siempre va a ser inmediata. Por la misma razón que veíamos recién en el versículo anterior, para recibir la palabra muchas veces no la recibimos, no tenemos la disposición de escuchar, de leer, de estudiar. ¿Por qué? Porque hay pecado en el corazón. El pecado estorba. El pecado lo que hace es quiere corromper, quiere destruir todo lo que Dios ha diseñado. Todo lo que tiene que ver con Dios, el pecado se opone, quiere frenarlo, ¿verdad? Así que el no obedecer a la palabra en la vida de un creyente de manera perfecta es producto del pecado. Por eso la importancia de recordar el principio de desechar el pecado, ¿verdad? Pero el creyente es una persona obediente. Así que dice ahí el versículo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, no tan solamente oidores. Fíjate, la palabra ahí para oidores es la palabra para referirse a quien se sienta de una manera pasiva en un lugar y escucha.
escucha a un orador, escucha a alguien que canta, escucha una exposición de lo que sea. Entonces la palabra oidores tiene que ver no solamente con alguien que está escuchando, sino que alguien quien está escuchando pasivamente, ¿sí? Pasivamente. Y esto, hermanos, déjeme decir, esto es algo trágico que está sucediendo en la iglesia en la actualidad. La mayoría de las iglesias tienen muchos oyentes, muchas personas que de manera pasiva entran en contacto con la palabra de Dios, con la enseñanza. Muchas personas que están ahí sentados en las iglesias escuchando la predicación de la palabra de Dios, pero no hay ningún interés en que ese conocimiento dirija su vida, que ese conocimiento cambie su conducta diaria. No hay interés por someter su vida a la autoridad de las escrituras. Así que lo que sucede con estas personas es que se aprovechan de un beneficio, se aprovechan de una bendición de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de que Dios tenga sus predicadores quienes enseñan de forma fiel, pero estas personas se aprovechan de ese beneficio, pero en realidad no tienen ningún deseo de obedecer. Y esto que a primera vista parecía un beneficio, se convierte para ellos en un juicio más que nada. Ahora, fíjate, ellos escuchan regularmente, ellos afirman ser creyentes, ellos afirman amar a Dios porque se congregan, están ahí con sus Biblias, con sus anotadores. Sin embargo, la obediencia a la palabra es la marca de un creyente genuino. El creyente va a obedecer. El creyente va a vivir una vida de obediencia a la palabra, y es lo que confronta a Santiago, ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, no tan solamente oidores. Así que fíjate, no es me siento de manera pasiva, no soy un solo oidor y no hacedor, quien piensa que pertenece al pueblo de Dios, pero en realidad es simplemente alguien pasivo que se sienta y escucha, y escucha. Así que eh, hermanos, esta es la verdad, esto es lo que sucede en la vida de un creyente. El creyente va a crecer en obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Hay un pasaje ahí en Mateo, si ustedes me acompañan por un momento, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 22. 21 al 22. Y este pasaje lo que va a confrontar es la actitud de muchas personas que están en las iglesias, que escuchan la palabra de Dios, pero que no someten la palabra de Dios. Y estas personas están engañadas. Adultos, niños, grandes y pequeños, con regularidad que asisten, que confiesan con firmeza ser cristianos, que escuchan la predicación, que reciben la palabra de Dios, miren lo que dice Jesucristo acerca de personas así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira cómo el Señor Jesús confronta esta actitud de personas que son oidores pasivos, quienes escuchan, quienes tienen contacto con la palabra de Dios, pero no someten su vida a la autoridad de las Escrituras. Y el Señor Jesús dice, bueno, personas que no hacen la voluntad de mi Padre, personas que afirman ser de Cristo, pertenecer al pueblo de Dios, pero no hacen la voluntad de mi Padre, esa es la respuesta de Jesús. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que hermanos, los hacedores de la palabra son los creyentes. Los creyentes lo que hacen es ponen en práctica en su vida todo lo que van viendo de la palabra de Dios. De vuelta, recién les mencionaba, hay algo que estorba que eso sea de manera perfecta todo el tiempo, de manera continua, que es el pecado, por eso debemos luchar con el pecado y por eso debemos someter nuestra vida al pecado. Pero esto es lo que hace el creyente. Disfruta de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios, pero también da esta respuesta de obediencia a la palabra de Dios, de obediencia a la palabra de Dios. Eh, Esto podemos verlo en muchísimos pasajes de la Escritura que tratan este mismo tema, ¿no? De la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Hoy les señalaba yo, pero solo para que lo anoten en Lucas capítulo 6,
versículo 46 al 49, que nos habla también de esta misma idea, ¿no? De aquel que escucha y obedece, aquel que escucha y obedece. Juan capítulo 15, versículo 14, también el que ama mis mandamientos lo guarda, lo guarda. ¿Sí? Entonces, esta es la actitud del creyente. Mire lo que dice Santiago, dice ser un hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, cualquier respuesta frente a la palabra de Dios que no sea obediencia fiel a Cristo, a su palabra, es un autoengaño. Esto es lo que está diciendo Santiago, ¿no? Engañándoos a vosotros mismos. Esto es un engaño. Este es un razonamiento falso. Yo pienso que estoy en Cristo. Yo pienso que soy un creyente fiel porque asisto, porque escucho, porque tengo contacto con la palabra, porque tengo una buena actitud hacia la palabra, pero no someto mi vida a la palabra. Entonces, este es un razonamiento falso. Literalmente lo que significa esta palabra de engañándoos tiene que ver con razonar fuera de. Por lo tanto, lo que esta persona está pensando es erróneo, es erróneo. Es un falso razonamiento. Este es el propósito que el enemigo tiene cuando él llena de personas la iglesia a quienes se les afirma como creyentes, pero en realidad no tienen ningún interés en obedecer a Cristo. Entonces, es un autoengaño, es un cálculo erróneo. Los que profesan ser cristianos, los que oyen la palabra sin obedecerla, cometen un grave error. Esto es lo que está diciendo Santiago. Cometen un grave error. Calcularon mal, se están engañando a sí mismos. Así que el que solo oye, se engaña. Piensa que es suficiente escuchar, porque lo vimos recién, escuchar es muy importante. Tenemos que tener esta actitud hacia la palabra. Pero piensan que es suficiente escuchar aunque no haya obediencia, aunque no haya madurez, aunque solo sea leer, escuchar, presenciar reuniones. Pero Santiago dice, estás autoengañando si crees que eso es suficiente, si crees que eso está bien, si crees que vos podés acercarte a la palabra y hacer lo que vos quieras. Podríamos decir, como un autor lo dijo, ¿no? Probadores de sermones que nunca han probado la gracia de Dios. Ellos escuchan, pero no someten su vida a la palabra. Así que, hermanos, podríamos decir que lo que Santiago está señalando en este pasaje es que cualquier respuesta al Evangelio, cualquier respuesta a la palabra de Dios que no involucra la obediencia, que no incluya la obediencia, esto es un engaño en sí mismo. Si una profesión de fe en Cristo no da como resultado una vida transformada, que siente hambre, sed por la palabra de Dios, que desea obedecer la palabra de Dios, entonces eso es solo una profesión. Eso es solo una profesión de fe. Hermanos, el Evangelio incluye obediencia. La palabra incluye obediencia. Y esto es lo que los creyentes hacen porque tienen el Espíritu. Porque el Espíritu, ahora que les ha librado de la esclavitud del pecado, ahora podemos cumplir lo que el Espíritu desea. ¿Y cómo entendemos lo que el Espíritu desea? Por medio de la palabra. Así que nos sometemos a la palabra de Dios. Y déjeme decir algo más acá. Es que el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, disfruta esas profesiones de fe. Esas profesiones de fe que tienen que ver con esto, ¿no? Una persona que dice, soy creyente, y entonces se les afirma como eso, pero en realidad, no pertenecen a Dios. Están siendo autoengañados. Esto es trágico. Imagínate, imagínate estar toda una vida en contacto con la palabra de Dios y un día abrir los ojos en la condenación. Esto sería trágico. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Así que no es suficiente venir el domingo a la iglesia y escuchar lo que el pastor está predicando, sino que la sujeción a la autoridad de las Escrituras, este es el principio. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Así que en primer lugar, lo primero que nos menciona este versículo, este pasaje, es esto, ¿no? Debemos obedecer la palabra y no engañarnos. No engañarnos en que podemos ser simples oidores, simples oidores. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, hay otra cosa que nos menciona este pasaje, y es este. Obedece la palabra y no te olvides. Obedece la palabra y no te olvides. Miren conmigo el versículo 23 y 24,
Dice así la palabra de Dios. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Miren, Santiago explica, por medio ahora de esta ilustración, por qué alguien que oye la palabra de Dios y no somete su vida a la autoridad de la palabra de Dios se engaña a sí mismo. Esto es lo que Santiago va a ilustrar a través de estos pasajes, de estos dos versículos. En otras palabras, esta es la razón del versículo anterior. Ahora miren, Santiago compara a un hombre que considera su rostro en el espejo. Ahí lo dice el versículo, ¿no? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, o sea, es un oidor pasivo, es alguien quien se sienta a escuchar, pero no hace. Fíjate, dice el versículo, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Una persona que es pasiva, que se sienta y escucha, que tiene esta actitud hacia la palabra, pero no se somete a la palabra, es semejante. Miren, Santiago está indicando el parecido. El que oye y no hace es semejante, es similar a este hombre, a este hombre. Fíjate, es como lo que está diciendo Santiago, el que escucha y no hace es como este hombre que se para frente al espejo, que observa su rostro. Miren lo que dice ahí la expresión que utiliza Santiago, ¿no? Es semejante a este hombre que considera. Fíjate, lo que significa es que esta persona se percibe, mira algo. Es la idea acá de alguien que de forma cuidadosa se acerca, mira en el espejo, mira los detalles de manera meticulosa, se mira de una manera reflexiva, esta es la idea, cuidadosamente, mira con detalle, considera, ¿qué considera? Bueno, su rostro natural. Esta palabra natural aparece 5 veces en la Biblia, este término, y 3 de esas veces aparece en relación, por ejemplo, al nacimiento natural de Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesucristo o el nacimiento de Juan el Juan el Bautista, perdón, ¿no? Y 2 veces de las 5, 3 aparecen ahí en el nacimiento de Jesús y de Juan, 2 veces la usa Santiago esta palabra. Y la usa acá, y la usa en Santiago capítulo 3, versículo 6, cuando habla de que la lengua, este instrumento pequeño, puede alterar, puede destruir la rueda de la creación. De la creación. Entonces, la palabra y creación tiene que ver con eso, con existencia, ¿no? Entonces, fíjate, aquí el hombre lo que hace es esto, se para en el espejo y está considerando el rostro de su vida, de su existencia. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su existencia? ¿Cómo está viviendo? El espejo lo que hace es le da una imagen fiel de cómo él es. Él se está viendo y ve los detalles, ve cómo es su vida. Así que fíjate lo que está diciendo este pasaje. Dice así, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Así que el que escucha la palabra de Dios de manera pasiva, sí, te escucha, tiene contacto con la palabra de Dios, pero no obedece, no sujeta su vida a la autoridad de la Escritura, es como una persona que observa de manera atenta en un espejo su rostro natural, pero que tan pronto termina de verse, de darse la vuelta, olvida, olvida. O sea, se acerca a mirar cómo es su vida, cómo vive, pero se olvida al instante. Se despreocupa, no tiene interés por lo que vio. Él no considera de ninguna manera lo que vio. Ahora, fíjense, el punto principal de esta analogía está esta, ¿no? Es esta, se olvidó lo que vio, ya sea por distracción, ya sea porque no le agradó lo que vio, o sencillamente porque tiene mala memoria, pero de repente se pierde todo el esfuerzo que él usó para mirarse atentamente, para ir al espejo, mirarse. Ahora, cualquiera sea el propósito de este hombre, por ir a mirarse, se lo olvida, se lo olvida. Fíjense cómo Santiago usa esta ilustración para mostrar este punto, ¿no? Una persona que tiene contacto con la palabra de Dios. Una persona que mira la palabra de Dios y aun cuando lo hace de una forma cuidadosa, porque escucha con atención, anota,
estudia de una forma precisa la palabra de Dios, de una manera acertada. Y esta persona está ahí con contacto con la palabra de Dios, las verdades de Dios, y ha descubierto las verdades de Dios, pero de inmediato, apenas termina de mirarse al espejo, entonces esta persona se olvida, se olvida. Fíjate que hay una persona que escucha, pero no quiere corregir nada en su vida. Acá hay una persona que considera, pero no quiere obedecer. Acá hay una persona que escucha la palabra de Dios, lo cree, lo afirma, pero dice, yo estoy bien con mi vida. Yo estoy bien con la forma en la que estoy decidiendo. Yo estoy bien con las relaciones que tengo. Yo no quiero cambiar. Estoy bien así. Así que fíjate, escucha la palabra, considera la palabra, pero se olvida de la palabra. Hay otras cosas para esta persona que son más importantes que sujetarse a la autoridad de la palabra del rey. Hay otras cosas que le atraen más. Así que esta persona ve su pecado descrito de una manera horrible y la ve y ve la misericordia de Dios. Ve cómo la misericordia de Dios puede salvarle, puede limpiarle, puede llevarle a una nueva vida. Ve a Cristo. Sin embargo, esta persona sigue su camino. Sigue como si nunca hubiese escuchado acerca de la hermosura de Cristo. Sigue como si nunca hubiera escuchado acerca de Dios, sus maravillas. Hermanos, qué triste, ¿no? Porque en las congregaciones hay personas que están engañadas, están afirmando y pensando, soy un creyente, sentadas escuchando por tanto tiempo la palabra de Dios, siendo expuesto a tanta exposición acerca de la palabra de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios. Esta persona se autoengaña, esta persona está confundida, esta persona, si no se arrepiente, un día va a abrir los ojos en la condenación. Hermanos, ¿cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que tenés a la palabra? No solo en la hora de escuchar, sino a la hora de obedecer, someter tu vida a lo que escuchás de Dios. Así que en primer lugar, vimos, obedeces la palabra y no te engañes. En segundo lugar, vimos, obedece la palabra y no te olvides. No te olvides la palabra. En tercer lugar, obedece la palabra y sé bienaventurado. Obedece la palabra y sé bienaventurado. Miren, Santiago ahora, después de haber presentado esta ilustración, Santiago ahora contrasta el que oye solamente con el que oye y hace. Por un lado, oyentes pasivos que escuchan, tienen contacto con la palabra, entienden verdades, pero no consideran la palabra, no se sujetan a la palabra. Ahora Santiago lo contrasta con alguien quien oye y hace. Oye y hace. Miren cómo se ve una persona que oye y hace. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Miren, Santiago acá está utilizando un verbo aún más fuerte que mirar, el que vimos recién, que el que aparece en el versículo 23. Miren esta palabra, mira. Lo que significa esta palabra es que esta persona se inclina y examina cuidadosamente. Lo hace desde un punto ventajoso, es lo más claro posible, eso es lo que está buscando, ¿no? Es el mismo verbo que se emplea por Lucas para describir el hecho de que Pedro se inclina y mira dentro del sepulcro. Imagínate, imagínate Pedro cuando fue y vio el sepulcro abierto. ¿Vos pensás que él fue y lo miró así nomás? No, él se inclinó, él se inclinó y miró con atención. Imagínate esa situación, el Señor no está en el sepulcro. No creo que mires de reojo eso, ¿verdad? Estás mirando con atención, no es superficial, es una mirada atenta, es una mirada con intención, una mirada enfocada. Necesito algo de ahí. Fíjate, la persona que mira atentamente la palabra de Dios, la perfecta ley, la de la libertad. Fíjate, examina para descubrir el significado del texto. Lo que dice la palabra de Dios, esta palabra de verdad, esta palabra que fue implantada, la perfecta ley.
Santiago no se refiere a la ley de Moisés, ¿no? Únicamente, sino que él se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una ley que debe ser obedecida, cumplida, debe ser guardada esta ley. Dios nos manda que lo hagamos, que cumplamos en su palabra. No son opciones, hermanos, esto es una ley. La ley de Dios es la perfecta ley. Miren lo interesante de esta palabra acá, la perfecta ley, porque hermanos, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, hermanos, es completa. No hay nada que se le tenga que añadir a la palabra de Dios. No hay nada que se le tenga que quitar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente y podemos confiar en la palabra de Dios porque nunca la palabra de Dios va a decirte que hagas algo que no está bien. Nunca la palabra de Dios va a pedirte algo que sea pecaminoso, que tenga consecuencias. Es infalible, es inerrante. Esto es lo que necesitamos, hermanos, prestar atención es a la perfecta ley de Dios, a la palabra de Dios, que es perfecta, sin tacha, sin error. Y esta palabra es la que va a guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Va a tocar cada aspecto de tu vida. Esta palabra es lo que va a hacer que podamos madurar. Así que miramos a esa ley que nos da libertad para abandonar el pecado y para perseguir la justicia. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios a la cual sometemos nuestra vida, la obedecemos sin dudar porque es perfecta, porque es perfecta. Esta es la palabra de Dios. Todo el tiempo me sujeto a esta palabra perfecta, esta palabra perfecta. Miren ahí el versículo, capítulo 2, versículo 12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. De la libertad. Fíjate qué interesante, la palabra de Dios, la ley de Dios, no es una ley que esclaviza. No es una ley que te ata y te obliga, ¿no? Porque alguno está pensando, ¿sí tengo que vivir? ¿Eso es el cristianismo? Escucha, la ley de Dios no es una ley que te ata y que te obliga a vivir forzadamente como un esclavo, porque esta ley es la ley de la libertad que te hace libre. Esta es la ley que te hace libre. Fíjate, Santiago concentra su atención ahora en el poder redentor que la ley tiene para librar al creyente, al incrédulo, versículo 18, pero al creyente de la esclavitud del pecado. Es la ley que nos hace libres para poder vivir una vida de obediencia. Antes de Cristo estábamos obligados a pecar, éramos esclavos del pecado. No había forma en la que pudiéramos obedecer las escrituras. Aun si alguien lo hacía sin Cristo, era movido esto por un corazón pecaminoso, ¿verdad? Pero ahora, esta ley que nos ha librado para que podamos obedecer. Ahora la obediencia es algo posible. Y no solo que es algo posible, es una realidad en el creyente. Ahora podemos servir a Dios, podemos obedecer a Dios. Y no como antes que éramos esclavos del pecado, oprimidos, sino que ahora libres en Cristo para someternos a Dios, su voluntad. Hermanos, esta ley de libertad que nos libra del pecado, un día también esta ley nos librará de este mundo de corrupción. Un día esta ley también nos librará el Señor de este mundo caído. No, Él va a ser todo nuevo. Si los creyentes van a ser nuevos, sin presencia del pecado, de todas esas tentaciones del pecado y toda la muerte y la destrucción. Así que la ley de Dios, es esta ley que nos da libertad, es esta ley que nos libra. Y fíjate lo que dice ahí el versículo en Gálatas, dice más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Miren, este es otro contraste. Hay uno que oye y se va, pero hay otro que escucha, que oye con atención, que se inclina, que mira, pero fíjate, acá está el contraste, no se va, sino que lo contrario a ese que oye y se va, lo que hace es persevera. En otras palabras, lo que hace el creyente es se queda, continúa frente a la palabra. No oye y se va, no mira y se va, sino que lo contrario
de irse y olvidar, Él persevera, Él persevera. Cuando Él descubre esta verdad, cuando Él ve cómo el poder de la palabra le ha transformado y le ha dado vida nueva, entonces Él no quiere irse. Él persevera en la palabra. Él persevera en lo que Dios dice en su palabra. Él se mantiene ahí. Él obedece la palabra de Dios. Fíjense la clave ahí de esta ilustración, de esta analogía que Santiago muestra, es esto, ¿no? El, el que es fiel, el que oye y hace, se mantiene, persevera. Fíjate, dice ahí el versículo, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Así que no oye y se va y se olvida, sino que se queda, persevera. Y fíjate, hace obra, hace la obra. Fíjate, olvidadizo es alguien quien no recuerda, ¿no? Tan pronto escuchó, se olvida. Esta es la actitud de alguien que no le importa, no importa, no tiene en cuenta lo que escucha. Pero fíjate, siempre verdadero. Aquel que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no es un oidor olvidadizo, sino hacedor. Mira, el que mira atentamente y hace la obra, y aplica, obra en consecuencia con lo que estuvo escuchando atentamente. Esta palabra obrar tiene que ver con esto, no con actuar, con energía. Es la palabra que usamos para aplicar nosotros, ¿verdad? Así que mira con atención, permanece, considera, tú aplica en su propia vida. Bueno, ¿es esa la actitud que vos tenés frente a la palabra? Miren, el que hace eso, dice ahí el pasaje, este será bienaventurado lo que hace. Esta persona que escucha la palabra de Dios, que la considera, que permanece en ella, esta persona que no es un oidor olvidadizo, esta persona será bienaventurada. La palabra ahí bienaventurada es la palabra dichosa, feliz, favorecido, bendecido. Esa es la idea, ¿no? El que oye y no hace, vive engañado. El que oye y no hace está yendo hacia la consecuencia máxima de su pecado, la destrucción. Él piensa que está bien con Dios porque sabe, porque escucha, pero está engañado. Pero por otro lado, el que oye y hace, no está engañado. Esta persona es dichosa. Esta persona es feliz en todo lo que hace. Porque lo hace, porque lo que hace es su. Entonces es dichoso, obedece, es feliz de hacer la voluntad de Dios y servir a sus hermanos. Él hace la voluntad de Dios. Este es el gozo de la vida, hermanos. Este es el gozo del creyente, vivir en obediencia a Dios, vivir sujetándonos a su voluntad, a su palabra. Esa es la bendición que tenemos de vivir para el Rey. Vos mirás alrededor la vida de un creyente que obedece la palabra y no siempre todo está tan claro, ¿no? A veces hay pruebas difíciles que atraviesa. A veces hay situaciones difíciles, hay persecución incluso. Pero Él es bendecido. Esta es la bendición, hermanos, de la vida, vivir para nuestro Rey, vivir para la obediencia del Rey, vivir para los propósitos eternos, no para esta vida, no para seguir mis placeres, vivir de acuerdo a lo que el Rey manda. Obedezco al Rey. Es el gozo de la vida. Bienaventurado no es el que escucha y se olvida. Bienaventurado es el que escucha y somete su vida a la autoridad de la palabra. Así que mi pregunta para nosotros en esta mañana, en este mediodía ya, ¿estás viviendo de esta manera en relación con la palabra? ¿Estás sujetando a la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios como la autoridad máxima en tu vida? Bueno, esta es la pregunta que tenemos que hacer. Y cualquier cosa cualquier respuesta que no sea un sí, entonces puede llevarnos a evaluar nuestra profesión de fe, pero a evaluar aún si estamos en Cristo, ¿qué es lo que está estorbando? ¿Qué puede hacer una realidad en tu vida? Oremos al Señor para terminar. Padre, tu palabra, Señor, es perfecta. Señor, tu palabra es un tesoro, Señor, que nos has dado
por medio de tu palabra que podemos conocerte, podemos conocer tu carácter, a tus deseos, Señor, cómo agradarte, cómo vivir para tu gloria, Señor. Tu palabra la que nos da claridad, palabra la que trae luz a nuestra mente, a nuestra vida. Señor, esta palabra que un día usaste para salvarnos de la esclavitud del pecado es la misma palabra que hoy necesitamos, Señor. Hoy necesitamos aferrarnos, abrazarla, recibirla, una actitud humilde, abrazarla. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Señor, ayúdanos realmente frente a tu palabra y estas verdades que hemos considerado en esta mañana. Ayudar nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en relación a la palabra? ¿Cómo estamos en relación a esta actitud de recibir y obedecer? Señor, si hay personas que no te conocen, que están engañadas, pensando en que escuchar, pensando en que por vivir de cierta manera ya pertenecen a la iglesia, ya pertenecen al cuerpo de Cristo, que tienen una esperanza segura. Padre, la obediencia, eso es lo que manifiesta quiénes son tus hijos. Así que si hay personas que están engañadas, Señor, que tu palabra pueda traer convicción a su vida, tu espíritu pueda traer convicción. Y Padre, si hay creyentes que de alguna manera han abandonado su diligencia, su estudio en la obediencia a la palabra de Dios, para que ellos puedan recordar a través de esta palabra la importancia de la palabra. Cómo la palabra es este instrumento que tú utilizas, Señor, para traer salvación y santificación. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas sujetas a tu palabra, a tu gloria, Señor, y para el bien de la iglesia. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.